Muy buenas noches, muy buenas noches. Yo soy Isael Rodríguez, abogado. Suscríbete a mi canal y dale like. Mis amigos, la red social Twitter acaba en este momento de eliminar la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se dice que la red ha eliminado la cuenta del presidente Donald Trump porque se corre el riesgo de que siga incitando a la población a los actos ocurridos en el Capitolio, mis amigos. Allí hubo todo un desorden y puso en tela de juicio el sistema norteamericano. De ahí que la cuenta del presidente Donald Trump ha sido eliminada de por vida. Hay otras redes como Instagram que se la han suspendido de manera provisional, pero en esta ocasión ha sido de manera definitiva. Mis amigos, Donald Trump acaba de perder más de 80 seguidores que le seguían en la red de Twitter. Así que, mis amigos, ha sido un duro golpe para Donald Trump. A través de los medios tradicionales, los canales tradicionales con los cuales se comunica con la prensa. Pero eso nunca ha sido el caso de esta administración y mucho menos del presidente Trump, que para enviar el video de ayer en el cual estaba condenando a la violencia de sus simpatizantes, lo hizo precisamente a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ya el presidente ya vio lo que era estar sin su cuenta de Twitter por 12 horas y ahora va a ser de forma permanente. ¿Qué puede utilizar de otros medios? Por supuesto que sí, pero 80 millones de personas tenían la capacidad de escuchar y de ver inmediatamente lo que Donald Trump estaba pensando a través de la cuenta de Twitter, y eso ya no va a ser posible. Y se puede abrir obviamente el debate sobre qué va a pasar en términos de la libertad de expresión. Hay gente que piensa que esto es coartar la libertad de expresión, pero hay que ser realistas. Esto es una compañía privada. Cuando tú entras a un sitio y no cumples con las reglas, ellos tienen toda la capacidad de simplemente suspender el servicio. Así que eso pasa y se va a abrir obviamente otro debate, pero ya esta es una consecuencia de lo que ocurrió aquel miércoles, Iván. Bueno, comencemos. Teniendo en cuenta que el principal responsable de un mensaje es su emisor, en este caso estaríamos hablando del presidente Donald Trump, pues no podemos desconocer que en medio de un contexto donde las redes sociales tienen gran peso, pues también tenemos que hablar de la responsabilidad de estas plataformas. ¿Cuál es su análisis sobre lo sucedido en Estados Unidos durante estos 4 años y, por supuesto, lo que pasó esta semana en Washington? Obviamente lo que sucedió esta semana nos movilizó a todos porque adquiere, digamos, una dimensión mucho mayor que lo de lo normal, pero es necesario comprender un poquito de qué van los medios sociales o las redes sociales como plataformas de intermediación, como bien tú decías, Jennifer, en cuanto a que el origen del mensaje es de su emisor, pero las plataformas juegan un rol importante en el sentido por un lado, el filtro explícito, como puede pasar en el día de ayer con algunos tweets del presidente Trump, pero también cuando seleccionan qué es lo que vemos, ¿no? Es decir, las plataformas no son totalmente transparentes con lo que cada uno de nosotros, usuarios, vemos en ellas. Y ahí quiero que nos lo explique un poco, profesor, porque para muchas personas las redes sociales es una forma de democratizar la información, que en parte lo es, pero poco se entiende sobre cómo funcionan y sobre por qué llega un mensaje determinado a un público diferente al otro, dependiendo, por supuesto, del mensaje que se esté manejando. Lo primero que tenemos que comprender es que los medios sociales funcionan a partir del sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, nosotros en general, los seres humanos, nos reunimos de nuestros parecidos y eso hace que lo que veamos en nuestro tweet line, lo que veamos en el historial de una red social, tiene mucho que ver con las cosas que se reflejan de nosotros mismos. Entonces, para empezar, a quiénes seguimos condiciona lo que vemos. Pero además, como las redes lo que buscan es retener a los usuarios en ellas, lo que nos están mostrando no es todo a lo cual nosotros seguimos.
Y eso es peor que bloquear, ¿no? Porque es invisibilizar, ¿no? Es decir, puede ser que algún contenido nosotros creemos que estamos accediendo a él porque seguimos a una determinada cuenta y sin embargo no aparece en nuestra pantalla, ¿no? Y eso es importante. Las redes sociales trabajan con criterios de retener a sus usuarios, pero en ese retener a los usuarios muchas veces dejan afuera contenidos y es importante que entendamos cómo funciona un poquito eso, para después sí meternos explícitamente en bloqueo o censura o eliminación de cuentas. ¿Usted está de acuerdo con las decisiones tomadas por Facebook y Twitter en cuanto a las cuentas del presidente Trump? El gran problema con eso es que cuando se trata de un caso particular, uno lo ve en función de sus opiniones y sus intereses y uno analiza el caso en particular. Y obviamente en eso, en lo personal, puedo estar muy preocupado por los mensajes de Trump y de que eso se reproduzca y que genere, por ejemplo, la violencia que se dio ayer, desconociendo el resultado de las elecciones. Pero hola, con Expert Option, millones de personas ganan dinero operando todos los días. Puede comerciar en cualquier momento y lugar. Déjame mostrarte cómo. Primero, pero tenemos que verlo más en términos generales y pensar cómo se llega a ese proceso de decisiones, ¿no? Es decir, con qué transparencia funcionan las redes sociales para tomar ese tipo de medidas, quién es que lo toma, qué decisiones son las que se toman, por qué se toman, de qué manera están decidiendo eso, ¿no? En el caso de Facebook, con la eliminación de cuentas, parece haber sido una decisión prácticamente de su principal figura y no un proceso claramente transparente a la ciudadanía con incumplimiento de reglas concretas y de qué es lo que, cuál es el criterio para tomar esa decisión. Entonces, es importante entender que por más que hoy sea un caso en particular, lo que tenemos que ver es cómo son los procedimientos de estas grandes compañías al momento de decidir qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Que eso es un punto muy importante, profesor, y también teniendo en cuenta que mucha de la información y nuestros datos personales han caído en manos de terceros que lo han utilizado precisamente para este tipo de objetivos políticos o incluso monetarios. Finalmente, ¿usted ve posible la regulación de las redes sociales? Yo creo que se debe trabajar, es muy difícil, pensar en una regulación a nivel global, sino que se debe trabajar en una autorregulación y en grandes acuerdos acerca de qué es lo correcto y qué no. Los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicionales también tienen sus criterios, pero muchas veces son explícitos y uno sabe que ese medio es el que comunica y el que selecciona contenidos. Las plataformas, por su parte, muchas veces se han puesto en una posición donde ellos no son responsables de lo que circula a través de estas plataformas, ¿no? Uber dice que no es una empresa de transporte, las redes sociales dicen que no son un sitio de noticias, pero sin embargo, en este tipo de situaciones específicas, toman decisiones de criterio editorial, donde en un medio tradicional uno puede saber que eso ocurre, pero en las redes sociales puede ser de que no se haga tan explícito y uno no sepa qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. Es un tema muy complejo, profesor. Acá lo estamos viviendo. De los medios virtuales hemos pasado a cosas que pasan en la vida